Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para ustedes. Es para mí motivo de alegría poder dirigirme nuevamente a ustedes en este podcast que dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes que con tanta fidelidad escuchan semanalmente este espacio y los demás espacios que desde Peregrinos de Cristo hemos abierto y preparado para que pues ustedes se sigan acercando un poco más a nuestra fe, conocer más nuestra fe para vivirla más a plenitud y para poder defenderla, que como lo hemos dicho en otros momentos, en otras ocasiones, es una urgencia en estos tiempos. Estamos pues en el estudio de la primera parte, vamos avanzando poco a poco en los distintos numerales del Catecismo, en esta gran primera parte que es la profesión de la fe. Ahorita mismo estamos hablando acerca de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y concretamente el segundo artículo que encontramos en el símbolo o en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hemos repasado en el podcast anterior todo lo que concierne a la infancia de Jesús, comenzando por el misterio de la encarnación, del que decíamos es el gran misterio que hace posible que se cumpla la promesa que Dios había hecho ya en la antigüedad. Citábamos el texto del Génesis, cuando después del pecado Dios anuncia, promete que un descendiente de Eva aplastará la cabeza de la serpiente, y así pues hemos entrado pues en este tema tan interesante de la vida de Jesús. Hemos también hablado un poco acerca de la vida oculta de Jesús y de lo que pues ocurre en esta etapa en la vida de Jesús, que es un momento que podríamos llamar oscuro, puesto que no tenemos muchos datos. La Sagrada Escritura, los Evangelios concretamente, no nos ofrecen muchos datos acerca de la vida de Jesús en esta etapa de la infancia. Solo ya se nos hablará o se nos brindará información sobre lo que acontece durante los 3 años del ministerio público de Jesús, comenzando entonces con su bautismo en el Jordán por parte de Juan el Bautista. Entramos pues en el capítulo 2 de este tema, de este artículo que estamos ahorita mismo estudiando acerca de Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús, desde los comienzos de su ministerio público, que justamente inaugura con su bautismo en el Jordán, pues se vio, diríamos, atacado por algunos grupos en el pueblo de Israel, pues que nunca le vieron con buenos ojos, que incluso desde el comienzo se pusieron de acuerdo para quitarlo del camino, tal vez porque le consideraban un peligro para sus intereses, o tal vez porque, como en algún momento lo dirá el Evangelio, él se llamaba sin reparos Hijo de Dios, y por eso siempre durante 3 años Jesús tiene que lidiar con el permanente acoso de algunos personajes, entre ellos los fariseos, que incluso llegan en algún momento a llamarlo blasfemo porque dice que perdona los pecados, o llegan incluso a decir que todos los milagros que Jesús realiza lo hace con el poder del jefe de los demonios. En fin, y además pues tal vez Jesús les da motivos, porque el ministerio de Jesús está sobre todo enfocado a algunas personas muy concretas en el pueblo de Israel, que son precisamente quienes más necesitan de esa palabra y quienes más necesitan de la cercanía de Jesús. Él mismo lo dice en el Evangelio,
cuando se le acusa de entrar en casa de publicanos, de sentarse a la mesa con publicanos y con pecadores, y Jesús dirá que Él ha venido precisamente a eso, que su ministerio está enfocado precisamente a la redención de aquel que está perdido, y Él ha venido a ser médico de los que están enfermos y no de los que están sanos. Recordemos la bellísima parábola de el buen pastor que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el que Jesús nos habla del pastor que pierde una oveja y deja las otras 99 para ir en busca de la que se le ha perdido. Ese es el ministerio público de Jesús. Eso es lo que Jesús realiza a lo largo de estos 3 años de ministerio público. Su cercanía a los pecadores, su especial predilección por los pobres, su opción radical y preferencial por, diríamos, los menos favorecidos, que eso pues le trajo como consecuencia pues la permanente presión y el permanente acoso de fariseos y de otros personajes en el pueblo de Israel. Pero Jesús desde el comienzo deja claro pues a qué ha venido y concretamente cuál es la tarea que el Padre le ha confiado, que no se pierda ninguno de los que Él le ha entregado. Esa pues es diríamos, la razón de ser de este gran misterio de la encarnación de Jesús, venir a salvar y a redimir lo que estaba perdido. Quizá uno de los puntos más controversiales diríamos, en esta relación tensa entre Jesús y los fariseos tenía que ver con la ley. El que Jesús reinterpretara la ley, no la cambiara ni la anulara, pero el que la reinterpretara siempre fue visto por los fariseos como una afrenta más bien, y como un desafío concretamente a la misma ley y a la tradición del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús, cada vez que se le acusa de querer cambiar la ley, siempre que se le acusa de querer ponerse por encima de la ley, pues Él justamente sale en defensa de la misma ley. Él dice: yo no vine a abolir la ley y los profetas, vine más bien a darles cumplimiento. Y agrega, encontramos en el Evangelio de Mateo algo más que es sumamente importante. Él dice: es más, primero pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse una sola tilde de la ley. Y dice: por tanto, aquel que deje de cumplir o que quebrante uno de los mandamientos, aunque sea más pequeño, será el menos importante en el reino de los cielos. Por lo tanto, no hay en Jesús una intención ni de modificar ni de cambiar la ley que desde siglos pues ha regido la vida social y religiosa del pueblo de Israel. Él vino más bien a reinterpretarla, a darle el verdadero sentido y a imprimirle a esta ley espíritu, a darle vida a esta ley, una ley que diríamos estaba muerta, porque era una ley que se cumplía más por temor, y por lo tanto el cumplimiento de una ley en estas condiciones pues no tiene mucho sentido. Cuando la ley se cumple simplemente por temor a un castigo, pues la ley pierde sentido y el cumplimiento de esa ley no tiene ningún mérito. Y más si se trata de la ley de Dios. Cuando la ley de Dios se cumple precisamente por amor a ese Dios, por querer honrar a ese Dios que ha dado esa ley para que el pueblo sea santo, para que el pueblo se santifique, pues eso sí que tendrá mucho mérito. Y es justamente lo que Jesús quiere, es lo que Jesús desea realizar. No viene entonces a dictar una nueva ley, Él viene más bien entonces a insistirle al pueblo en la necesidad, en primer lugar, de observarla y en la necesidad de darle vida a esa ley, porque, lo dirá la misma Escritura, esa ley sin espíritu está muerta. Por lo tanto, y lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, Jesús fue el primer interesado en que se cumpliera la ley, fue el primero en hacerlo. No vine a cambiarla, no vine a anularla, vine a que se cumpla.
Y eso es lo que Jesús hace. Lo mismo podríamos decir de otro tema que también resulta controversial, y es el tema del templo. Cuando a Jesús también se le acusa de irse en contra de la ley y de irse en contra del templo, cuando en realidad fue uno de los lugares que Jesús eligió para realizar su ministerio público. A Jesús se le veía con frecuencia en el templo. Más aún, defiende el templo cuando ve que el templo se ha convertido, lo dice el Evangelio, en cueva de bandidos o en una plaza de mercado. Jesús elige el templo para realizar algunos de sus milagros y elige el templo para algunos de los encuentros más cercanos y familiares con sus discípulos. Por lo tanto, Jesús en ningún momento niega la importancia del templo o en ningún momento ofende o profana el templo. Todo lo contrario, Jesús respeta este lugar, como todo buen judío le visita e incluso le hace respetar cuando es necesario. Hay una expresión, unas palabras que emplea Jesús que, como casi todo lo que él dice, es malinterpretado por los fariseos. Cuando a Jesús habla del templo de su cuerpo y dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, pues intervienen aquellos fariseos para decirle que muchos años ha tardado la construcción del templo y él pretende levantarlo en 3 días, pero no entienden, no comprenden que Jesús se refiere al templo de su cuerpo. Está haciendo referencia a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Jesús es por tanto un buen judío, sin lugar a dudas, pero un buen judío que tiene muchos enemigos y que tiene tras de sí personas malintencionadas que pretenden poner en evidencia alguno de lo que ellos considerarían afrentas contra la ley, contra el templo, contra las autoridades. Sin embargo, pues Jesús, esa no es precisamente la intención de Jesús. El catecismo de la Iglesia, pues, entonces nos habla de algunos momentos en ese ministerio público de Jesús. Los evangelios, los 4 evangelios nos ofrecen pues datos, diríamos, suficientes para poder reconstruir esos 3 años de ministerio público de Jesús. Sobre todo los evangelios llamados sinópticos, que son evangelios pues que contienen como un mismo esquema, un mismo orden a la hora de ofrecernos la vida de Jesús. Nos ofrecen sí datos sumamente importantes de cómo comienza el ministerio público de Jesús con el bautismo, lo que sigue al acontecimiento del bautismo, que son las tentaciones en el desierto, y luego Jesús que empieza a recorrer Galilea, pero también otros lugares por fuera de Galilea, para anunciando precisamente la buena nueva del Evangelio. San Juan, por el contrario, es un evangelio, diríamos, un poco más doctrinal, es un poco más teológico, porque no nos ofrece, diríamos, datos que tienen que ver con lo que Jesús realiza, a dónde va, con quién va, sino que es un evangelio que recoge más las palabras de Jesús, los discursos de Jesús. Y es si entramos a comparar los 3 evangelios sinópticos con el de Juan, nos daremos cuenta precisamente de ello. Mientras los sinópticos destacan más la obra de Jesús, lo que hace, lo que realiza, San Juan, el 4 evangelio, pues se interesa, se preocupa más por recoger los dichos de Jesús, lo que Jesús expresa, y por eso encontramos largos, extensos discursos en el 4 evangelio que hacen que este sea un evangelio, decía, un poco más teológico y un poco más doctrinal. Al final de la vida del ministerio público de Jesús, ¿qué encontramos? Encontramos el gran misterio, la obra máxima y suprema de Jesús, que es la entrega, que es el sacrificio. Después de haber lidiado durante 3 años con el acoso de fariseos y de autoridades, después de haber predicado permanentemente con coherencia la buena nueva del Evangelio, después de haber hecho milagros que son precisamente, que respaldan también su palabra, después de haber priorizado
primereado, diría el Papa Francisco, en su ministerio a los pecadores, a los pobres, a los enfermos, pues Jesús será ya condenado. Es entonces lo que encontramos al final del ministerio público de Jesús. Las autoridades judías que se han hartado de perseguirlo, de buscar la caída y de no encontrar el modo y la manera como de quitarlo de en medio, o de buscar la condena de Jesús, pues ahora toman una decisión radical, y es la de elevar a las autoridades romanas y judías falsas acusaciones para que Jesús pues sea condenado, como evidentemente ocurre. Hay personajes que adquieren una especial relevancia en todo este proceso del juicio de Jesús. No me refiero no solamente a fariseos, sino también a los sumos sacerdotes. Estos personajes que de alguna manera también intervinieron con el poder que tenían, el poder religioso, pero también el poder político, en ese juicio injusto celebrado en contra de Jesús y en la condena contra Jesús. Es entonces lo que el dato que nos ofrece ya nos ofrecen los evangelios ya al final del ministerio público de Jesús. Las autoridades judías junto con las autoridades religiosas que, diríamos, se ponen de acuerdo para buscar la condena de Jesús. Y ya nosotros pues sabemos, conocemos un poco todo ese proceso de cómo comienza este proceso de la condena de Jesús con su aprehensión en el huerto de los olivos, cuando es llevado luego a la casa del sumo sacerdote, luego remitido por el sumo sacerdote a Poncio Pilato, en fin. Son pues momentos tensos en la vida de Jesús y la forma en la que Jesús va coronando su ministerio público, que Jesús es plena y absolutamente consciente de que eso ha de suceder, porque sabe que también es la voluntad del Padre que Él entregue la propia vida, que Él derrame la propia sangre, para que de esta forma vuelva la paz, para que sea restablecida la paz en su pueblo y para que la salvación deje de ser un sueño y sea así una realidad. Son entonces, dirá el catecismo, los pecadores los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia no ha olvidado jamás que los mismos pecadores fueron los autores y fueron los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Cargó sobre sí nuestros crímenes, dirá el profeta Isaías en uno de sus cánticos, y justamente los crímenes no fueron suyos, fueron los crímenes nuestros. Él libremente, sin que se le obligara, sin que se le forzara, quiso aceptar, quiso llevar sobre sí nuestros crímenes para pagar nuestra deuda y para liberarnos de nuestros pecados. Muerto por nuestros pecados, según las Escrituras. Es lo que encontramos en la misma Sagrada Escritura. Dios le hizo pecado por nosotros, y todo tiene un objetivo: mostrar, revelar el amor redentor, el amor de Dios, que es un amor universal. Y por eso Cristo se ofrece no solo por unos cuantos, Cristo se ofrece por todos, como el Cordero que quita el pecado del mundo, aceptando pues libremente la muerte. Ya en nuestro próximo podcast vamos a entrar desde el catecismo en cada uno de los momentos de la pasión de Jesús, comenzando por la agonía en Getsemaní hasta el momento de su muerte en la cruz. Vamos así avanzando poco a poco en ese estudio del catecismo de la Iglesia. Yo quiero nuevamente invitarlos para que ustedes vayan al texto, vayan al catecismo, si tienen el libro, si no, en las redes sociales o en la internet pueden acceder con mucha facilidad al texto del catecismo de la Iglesia, que es sumamente importante que podamos leerlo.
Amigos, pues gracias a ustedes que han compartido conmigo este podcast, este momento de reflexión. Gracias por su fidelidad, gracias de verdad por valorar todos estos esfuerzos y por escuchar todos estos espacios que Peregrinos de Cristo ha abierto para ustedes. El Señor a todos les bendiga y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.